Confirme. Ya estoy lista. Paul. Paul. Dije listo. Listo, entonces comenzamos, ¿sí? Ya le puse a Hey. Guillermo para que pueda compartir la pantalla. Les escuchamos. Ya. Por cierto, luego de esto, igual como el mismo proceso que hicimos en la anterior semana, el grupo, bueno, este es el grupo 1. El grupo 2 va a hacer preguntas al 1 de su exposición y el 1 del 2 igualmente de su exposición, ¿sí? Así que todos atentos, por favor. Comiencen, chicos, por favor. ¿Sí se escucha? ¿Sí se ve la Inge, no se le diapositiva? escuchó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No se escuchó bien. Les decía que vamos a trabajar en el mismo proceso que la anterior semana. Bueno, esta vez no lo van a tener que escribir, va a ser de forma verbal. El grupo 2, cuando termine la presentación del grupo 1, va a hacer preguntas, al igual que cuando termine la presentación del grupo 2, el grupo 1 va a hacer preguntas. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Listo, comiencen por favor. No sé si me confirman si se ve la diapositiva. Se ve, Guillermo. Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí se ve. Listo, buenos días, profe, compañeros. Vamos a comenzar. Nos tocó el tema de trituración. Nosotros somos del grupo número 1 y estamos conformados por mi persona, Guillermo Villasís, compañero Paul Canchi y Lorena Sandoval. Eh, para, para iniciar este tema, queremos definir qué es la trituración. La trituración consiste en procesar un material, por lo general implica una reducción del tamaño del elemento, machacando y moliendo sus partículas. Es posible triturar los alimentos con un electrodoméstico destinado a tal función a mano con ayuda de un cuchillo o un mortero. Como esto se hace, bueno, es que estos métodos también se hacen en la casa, por ejemplo, cuando se quiere hacer una salsa o alguna cosa de esas. Aquí tenemos un pequeño diagrama en cómo es el proceso de la trituración. Como podemos ver en la parte de arriba, tenemos la torba de alimentación, una malla de protección. Y aquí es donde eh, tritura el alimento, pasa una zaranda. Eh, el alimento que no está con el tamaño acorde a lo que nosotros necesitamos el tamaño que determinamos, sufre una retroalimentación hacia la trituradora hasta que se obtenga el tamaño deseado. Y luego pasa a la trituradora, pasa por una faja de salida y tenemos como producto ya terminado de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es el objetivo de la trituración? El objetivo de la trituración es la desintegración, como podemos ver en la imagen. Obtener una granulometría o distribución de tamaños determinados. Que esta nos va a permitir para poder trabajar cualquiera que sea nuestro fin o nuestro proceso para hacer nuestro producto. Lore, creo que continúas tú. Lore. Ya, tipos de trituración. Tenemos la trituración primaria. Esta reduce normalmente el tamaño de los trozos de mineral a un valor comprendido entre 8 a 6 pulgadas. Los productos obtenidos se escriban en un tamiz vibrante con objeto de separar aquellas partículas cuyo tamaño ya es suficientemente fino, con el consiguiente aumento de la capacidad de las quebrantadoras secundarias.
La trituración primaria se lleva a cabo normalmente en quebrantadoras de mandíbulas o quebrantadores giratorias. Las quebrantadoras de mandíbulas constan normalmente de 2 planchas de acero al magnesio o mandíbulas, colocadas una frente a la otra, de las cuales una es fija y la otra es móvil y puede girar sobre un eje situado en su parte superior o inferior. Mediante un dispositivo Guille, Sí, Laura, no sé qué pasó con mi internet. Ya te veo. ya, gracias. Ahorita no se está compartiendo nada. No, A ver, ya, espérate un momentito, por favor. Estamos... Ahí está bien, Lore. ujú. Ya. Mil disculpas. Mediante un dispositivo adecuado, se comunica a la mandíbula móvil un movimiento de oscilación alternativo hacia adelante y hacia atrás de corto recorrido. Las quebrantadoras giratorias constan de una masa trituradora de forma cónica que gira en el interior de una cáscara troncocónica fija, abierta por su parte superior e inferior. El mineral que se va a triturar se carga en la quebrantadora por su parte superior y el mecanismo por el que se realiza la trituración es la misma acción de aplastamiento de las quebrantadoras de mandíbulas. Y aquí ya la trituración secundaria. Sí. Ya. En la trituración secundaria, el tamaño de las partículas se reduce a un valor comprendido entre 3 pulgadas y 2 pulgadas, dejándolo en condiciones de poder pasar a las operaciones de molturación o concentración preliminar. Las quebrantadoras utilizadas en esta fase son por lo general de tipo giratorio o cónico. Estas quebrantadoras son similares a las utilizadas en la trituración primaria, diferenciándose solamente en que trabajan a velocidades relativamente altas y en que la abertura de salida de los productos triturados es mucho menor. En lo que tiene que ver con la trituración terciaria, se tritura el rechazo proveniente de la criba del terciario, tendrá un tamiz superior de 25 milímetros de separación, por lo que el rechazo será toda producción con tamaño superior a 25 milímetros. Tipos de maquinaria. La otra, Guille. La otra hoja. La otra diapositiva. Uno de los objetivos principales del proceso de trituración es el de reducir el tamaño de los materiales o ajustarlo a las necesidades del proyecto en el cual se utilizarán. Para ello se requiere de maquinaria especializada con características y funciones muy particulares. A partir del proceso de trituración también se busca obtener materiales homogéneos de la mejor calidad. La forma de lograrlo es mediante controles de calidad. Como recomendación se sugiere analizar una muestra de los productos finales y constatar
su granulometría, tamaño y peso volumétrico. Los resultados de dichas pruebas constatarán si los triturados cumplen con todas las especificaciones solicitadas. El hidrócono. Para triturar el material se empleará hidrócono frente al molino de impactos, debido al desgaste por abrasión. En los hidróconos, el eje de panto va soportado en un pistón hidráulico y la regulación se efectúa mediante el movimiento de este pistón, tal como se aprecia en esta figura. Los hidróconos, debido a la posibilidad de ángulos de cono más abiertos, evita el riesgo de atascamiento y da un mayor aprovechamiento de la cámara de trituración. El molino de discos. Son ideales. El molino de discos. Guille. Sí, Lore. El molino ¿Ahí? el molino de discos. Ya. Los molinos Perdón, de mi discos internet está son... medio maluco. Sí, sí, el mío también está medio... Se nota. El molino de discos, su mecanismo es de acero inoxidable, son ideales para la trituración fina en el rango medio de tamaño de partícula de sólidos blandos a duros, viscosos y sensibles a la temperatura. Entre ellos podemos mencionar el trigo, el centeno, cebada, avena, arroz, maíz. El material se tritura mediante presión y cizallamiento entre dos discos de molienda con un grueso dentado interno que actúan en sentido opuesto. El otro, el molino de cuchillos. Este en cambio es ideal para el laboratorio en la trituración y homogenización rápida y cuidadosa. Se utiliza en la industria farmacéutica para preparación de muestras de laboratorio. Trituración o molienda de trigo. La molienda de trigo consiste en reducir el tamaño del grano a través de molinos de rodillos. Primero se separa el salvado y el germen del endospermo y luego se reduce este último hasta obtener la harina. El objetivo de la molienda es maximizar el rendimiento de la harina con el mínimo contenido de salvado. El proceso de molienda consiste en dos etapas de ruptura y de la reducción. La molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa una parte de harina y otra de partículas de mayor tamaño. Entre fase y fase, la molienda, el producto molido es cribado y a continuación la harina es purificada. Un video de cómo es el proceso de la molienda de la harina. Se efectuaron dos moliendas, la primera de ellas con granos no acondicionados y la segunda con granos acondicionados. Estas se llevaron a cabo en un molino de trigo de la marca Bravender de origen alemán. El grano acondicionado consiste en trigo al cual se le agregó agua 24 horas previas a su grano acondicionado y grano sin acondicionar. Proceso de molienda de trigo. El grano entra por el molino de trituración y a través de las mangas pasa a los tamices o cribas para hacer la separación. Primero sale salvado a las líneas de recolección y la harina regresa por un tornillo sin fin al molino de purificación para dar como resultado harina refinada y granillo, además de otros productos. Harina refinada, granillo. Resultados de la primera trituración. Salvado. Harina de trigo acondicionado. Por último, todo se pesa para obtener un rendimiento. Las imágenes mostradas corresponden a los índices, de los cuales del 7 al 13 es por donde sale el salvado primero y del 1 al 6 pasa la harina para la refinación.
Trituración de pulpa de frutas. Este proceso permite desintegrar las estructuras de las frutas. Se efectúa en un tornillo sin fin. El producto que se va obteniendo es recolectado en gavetas de acero inoxidable y mediante una bomba de diafragma es transportado hacia el despulpador. Trituración o molienda de trigo. La molienda es el proceso que consiste en reducir el grano, perdón, era de café. Trituración o molienda de café. La molienda es el proceso que consiste en reducir el grano de café tostado a polvo, utilizando para ello un molino. El objetivo de la molienda es obtener partículas de café de menor tamaño con el fin de incrementar la superficie de contacto con el agua. Mil disculpas, por favor, error técnico. Gracias. Bueno, muchachos, la exposición bastante buena. Vamos a ponerlo así. Ahora, Es que eso era para ver si están pilas. el grupo 2, vamos, inicien con sus preguntas, por favor. ¿Cuál sería la mejor manera para triturar un grano? Nos hablaron de algunos trituradores. ¿Cuál sería el mejor para utilizarlo en la industria digamos, de los granos de café? ¿Cuál será el mejor? El más óptimo. Por lo que yo consulté eso del café, no creo que sea en específico cuál sería el mejor, ¿no? Sino, como estaba investigando, creo que es a pedido del cliente, en qué finura quiere, en qué grosor. Entonces todo dependería de regular la máquina nada más para
para el tipo de grano, porque puede ser muy fino, muy grueso. Entonces dependería del pedido del cliente. Una consulta más. ¿Tú qué piensas o qué nos recomendarías hacer? ¿Qué sería mejor, fino o, digamos prácticamente el grano? O sea, el gruesito, O sea, tú me dices que regularías la máquina, ¿no es cierto? claro. La trituradora. Entonces, ¿tú cuál piensas que sería mejor, el recomendable? ¿Irnos al más fino o utilizar el grano y no triturarlo? Yo creo que por rendimiento por aroma, por cuestiones organolépticas, creo que debería ser más grueso, el cafecito, podría ser grueso, según lo que investigué, lo que decía, que sería más gruesito por cuestiones organolépticas. Gracias. O sea, bueno, te pregunto esto porque si lo hacemos muy fino se convierte en una pasta. Claro, tienes mucha Gracias. razón, compañero Esteban. Gracias. Gracias, Esteban, por su aporte y gracias por contestar. Veamos. Eduardo, ¿alguna pregunta? Claro, dije, buenos días con todos. Eh, para el grupo que expuso lo que es trituración o molienda, ¿no es cierto? Ujú. En sus trabajos, si es que es del caso, creería que tal vez Guillermo, en sus trabajos, ¿qué tipos de molinos utilizan y cuál es la unidad que manejan para el control de calidad? Bueno, bueno, yo en mi trabajo en sí no utilizamos molinos. Yo trabajo con lácteos, entonces nosotros no disponemos de estas maquinarias. No te sabría decir. No sé, tal vez Paul. No, nosotros tampoco no hacemos, no tenemos moliendas. Todo es en floret nada más. No molemos. Entonces, ¿qué tipos de molinos ustedes pudieron encontrar tal vez? Y Sí si nos estaba podrían ahí, explicar un poquito eso. Lore no consultó eso. Claro, tenemos molinos de discos, molinos de cuchillas, molinos de impacto también. ¿Qué Molino más? de discos es para los alimentos, sirven para moler o destrozar las frutas y verduras, O sea, los como sería torrones de para cortar más o azúcar, menos. sal, y después para ocuparlos en la elaboración de los productos. El molino de discos. Respondida su pregunta, Eduardo. No sé, tal vez ustedes han observado un molino de martillos. ¿Qué tipo de molino sería? Chicos, que pueden aportar en cuanto a lo que les pregunta Eduardo. El del martillo no es el molino de impacto. Sí, creía yo también que sí Sí. sería. Claro, porque, o sea, solo funciona con golpe, digamos. Golpe es lo que le destroza todo el alimento en sí o cualquier cosa que debemos de triturar Claro, o las moler. placas. Ajá. Ujú. Sí, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien alguna otra pregunta? ¿No?
Si no hay más preguntas, vamos a continuar con el grupo 2. Sí, muchas gracias al grupo 1. Por Listo, favor, profe, Guillermo. le pongo el host a quién. ¿A A mí, quién? Esteban. a mí para poder Ya te pongo. proyectar, gracias. Gracias. ¿Ya está, Esteban? Gracias. Ya. No sé si ya se ve ahí. Se ve solo cuando la foto de cuando eras joven. Ahí. Sí, ahí observamos las diapositivas, Esteban. Ya. Buenos días con todos, compañeros. Somos el grupo número 2. Estamos integrados por Carlos Aymara, mi persona, Eduardo Hurtado y Melvin Mora. Nuestro grupo nos tocó exponer lo que es el tamizado. Como todos sabemos y tenemos conocimiento de lo que es un tamizado, porque se lo utiliza en la vida diaria, ¿no? En nuestras casas, en nuestras cocinas. Entonces, vendría a ser lo que es la separación de pequeñas partículas de las partículas grandes, o de un líquido y de un sólido, por medio de espacios porosos de diferente tamaño. A continuación les va a explicar sobre este tema o sea, les va a concretar este tema mi compañero Carlos Aymar, perdón. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre el tamizado. ¿Qué es el tamizado? El tamizado es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas sólidas de diferentes tamaños por un tamiz. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolo, y las grandes quedan retenidas por el mismo. Como podemos ver en la gráfica, estamos viendo el tamiz que está alrededor de la estructura, y a través de este empiezan a caer las partículas más pequeñas, y dentro de este tambor se van quedando las partículas más grandes, las de mayor dimensión. Entonces, así funciona lo que es un tamizado en sí. Pásale, compañerito. El uso de los tamices. De uso hogareño. Su principal uso es de tamizar harinas y féculas para lograr masas de consistencia más suave, aireada y homogénea, sin grumos. Como dice de uso hogareño, pues ¿quién no ha hecho en la casa de pasar por
por el tamiz o el colador que le decimos, o el cernidor, una harina o algo para hacer unas empanaditas, ¿no? Ya, vamos de uso industrial. Puede ser granulómetro para granos, parrilla estacionaria para manipular sólidos gruesos o tamiz giratorio. Separa de manera continua los sólidos que están en suspensión en un líquido. De la misma manera, ahí tenemos el gráfico para... funciona de similar característica. Esos compañeritos. Ese Melvin, también era mío. Ah, Melvin, ya. Melvin, no sé si estás ahí, porfa, para que nos ayudes explicando, por favor. Melvin. Inge, no creo que está Melvin, no sé. Bueno, voy a continuar yo, ¿ya? Denme un segundo. Melvin es Gabriel. Sí. Déjame ver. Melvin está por ahí, por favor, para que aporte la participación del grupo. Bueno, le mandé un mensaje. Continúe, por favor. Ya, bueno. Esteban. Los tipos de matices que podemos encontrar pueden ser cilíndricos de metal con un tejido de alambre en su base, redondos y de madera con un tramo de varillas o de tela en su parte inferior, de manera en forma de bastidor con un tejido de malla en forma de cuenco hechos de plástico o silicona. Como aquí podemos observar, son los que tenemos en la casa, ¿no? Y utilizamos de uso diario, porque ¿quién no se hace un jugo que nos toque cernir? Y acá tenemos los de cilindro de metal, como pueden observar. Estos son más de uso para el hogar, o sea, para utilizar en menores cantidades, ¿no? Lo que vayamos a tamizar. Aquí podemos observar los entrelazados de alambre, las mallas. Tenemos los tamices del entrelazado de la malla o el tejido de alambre. Consta de una trama, conjunto de hilos cruzados o entrelazados, y luz de la malla, la abertura útil por donde pasan las partículas más pequeñas de las sustancias a tamizar. Aquí hay diferentes tamaños, ¿no? De lo que queramos tamizar, como nos indica. Pueden ser, yo que sé, de unos 2 centímetros, de milímetros, dependiendo en qué industria lo vayamos a utilizar y cómo el material que queramos tamizar, diciéndolo así, de esta manera. En el ámbito profesional, como los laboratorios o la industria química, el proceso de tamizado resulta muy importante para definir la calidad de los productos finales. En el ámbito de la construcción, también se realiza el proceso de tamizado para separar la arena de partículas más grandes, como piedras, especialmente para preparar la mezcla del revoque de las paredes. Aquí podemos observar una máquina que es para separar los diferentes tipos de las dimensiones de los diferentes tamizados, ¿no? Aquí podemos observar que hay tres medidas. Puede ser una fina, una media y una gruesa, ¿no? De lo que se quiera separar o tamizar.
Como les comentaba, ¿no? Tenemos ejemplos de tamizado, que se utiliza el tamiz para lo que son la separación de harinas, la separación de granos, el- de materiales preciosos, como en este caso cuando están buscando el oro o cualquier metal en los ríos, no sé si han visto, los granos de café. Aquí podemos observar el tamizado de la harina, del- de los metales preciosos, aquí de granos, este aquí es trigo. A continuación les voy a poner unos videos para que quede un poquito más claro la manera en cómo se utiliza el tamiz en las diferentes industrias. Si puedo proyectarlos, Inge, son 4. Son cortitos. Sí, no hay ningún problema. Bueno, déjeme ver la hora. Bueno, sí. Sí, sí, son cortitos. El cribado o tamizado consiste en separar los materiales de una mezcla de sólidos por diferencia de tamaño de sus partículas, utilizando telas o láminas perforadas llamadas tamices o cribas. Los tamices se clasifican según el número de mallas o agujeros que poseen en una superficie de una pulgada lineal. Un tamiz solo puede separar la muestra en dos fracciones: la que atraviesa los bordes del tamiz y la que queda retenida en él. Los tamices se organizan de mayor a menor tamaño de los poros. Se coloca el material a separar y por medio de sacudidas, vibraciones, oscilaciones o trepidaciones se van haciendo pasar los materiales a separar. Durante el tamizado, los granos más gruesos son retenidos en los tamices cuyos poros tienen mayor diámetro, y los más finos van pasando por los demás tamices hasta obtener un polvo fino. Se pueden utilizar los siguientes tipos de tamices: rastrillos, construidos por barras paralelas, separadas en sus extremos mediante espaciadores. Se utilizan para separar las piezas pequeñas y partículas de un material grueso antes de pasar al triturador. Tamices vivos, construidos con placas metálicas perforadas, se usan en el cribado de la arena, grava o carbón. Tamices vibratorios, se utilizan para procesar grandes cantidades de material. El movimiento vibratorio se le indica al tamiz por medio de levas o de electroimanes. Tamices oscilantes tienen velocidad pequeña. El tamiz se mueve oscilando enlazado a un soporte que sostiene la caja del mismo. Tamices de vaivén tienen movimiento giratorio y de vaivén. Se usa para el tamizado de productos químicos. Tamiz rotatorio es un tamiz de forma cilíndrica o única que gira sobre su eje. Contiene varios tamices de diferentes tamaños de orificio para separar partículas de diferentes tamaños.
Aquí podemos observar de la máquina que teníamos la imagen en la presentación. Estamos viendo cómo está separando las diferentes dimensiones de los tamices que está. Y este es un tamizado que se puede utilizar en la construcción. Como, como pudimos observar, o sea, todo tienen el mismo funcionamiento, tienen los tamizados fijos, los vibratorios, los oscilantes, los de vibración, los de rotación tienen casi el mismo funcionamiento, que es con movimiento, el cual le, le- le realiza el tamizado a cualquier tipo de materia. Entonces, esto sería todo. Y la bibliografía. Si es que me permiten de pronto, como última parte, recalcar un poco en los conceptos. No hay problema, continúa. Ya. En el sentido del tamizado, se podría decir que es una operación unitaria que utiliza un método físico, por lo general para separación de mezclas sólido-sólido. Creo que también lo más importante de esto es saber en qué unidad se maneja los tamices. Estos tamices, por lo general, una unidad bastante utilizada es el mesh. El mesh representa el número de luces de malla dentro de una pulgada inglesa, es decir, 25.4 milímetros. Pero ahora indiquemos que es luz de la malla, ¿verdad? La luz de la malla, para que sea más entendible, ¿no es cierto?, es la abertura útil entre hilo e hilo. Es decir, es el número de cuadraditos que se forman en una pulgada, ¿no es cierto?, inglesa, y que permiten el paso del sólido. Es por eso que si nosotros tenemos un tamiz que es de mesh 250, significa que tiene 250 aberturas, ¿no es cierto? Y eso en una pulgada cuadrada. Entonces, como conceptos diríamos que el espacio libre entre los hilos de un tamiz se llama abertura, ¿sí? Y la luz de malla es, en cambio, la abertura útil para el paso de este sólido en cada uno de los tamices. Y el mesh representa el número de luces o de malla dentro de una pulgada inglesa, que es 25.4 milímetros. Eso quería un poquito recalcar. Gracias. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy valiosa la información que nos acaban de dar. Ahora, el grupo 1. ¿Preguntas para el grupo 2? Sí, profe, una consulta. Adelante. Para el grupo, quisiera saber
si es que investigaron o saben justamente lo que hablaba Eduardo, de, por ejemplo, las dimensiones, yo qué sé, para una harina o para un grano de café, las dimensiones del tamiz. Si me permites responderte, en ese sentido, cada uno del café, ¿no es cierto? El café tiene diferente granulometría, en este caso dependerá de cómo el cliente desee, pero tú puedes variar de un tamiz a otro, como indica aquí la gráfica principal, ¿no es cierto? Asumamos que este es un grano de café. Entonces tú eliges entre los diferentes tamices, que puede ser de 250, de 300, de 350 mesh. Como te decía, son los cuadraditos que se forman por pulgada cuadrada y entonces tú con eso defines la granulometría que tú deseas y con eso control de calidad indicará que este café por malla 250 pasa o tiene un porcentaje de retención del 2%, por decirte. Y de esa forma el laboratorio realiza su control de calidad para que el café o el producto que esté comercializando siempre esté en esa granulometría. Y, por ejemplo, en este caso de la harina, ¿cuál sería la granulometría? Exactamente de la granulometría no te lo podría decir, pero el procedimiento que se elige o cómo elegir tu control de calidad es como te había comentado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El grupo 1. Para el tamizaje, en lo que es la industria alimenticia, por ejemplo, en la harina, ¿qué material sería aceptable utilizar ahí o adecuado utilizar ahí? En el aspecto de material. Plástico, ¿cuál sería el material más adecuado? Un poquito ya te revisaba un poco de lo que me comentabas, Guillermo. Y para más o menos lo que dice, para cumplir con los requisitos en la elaboración de pastas alimenticias, las harinas deben presentar una granulometría de tamaños entre 150 micras y 450 micras, es decir, entre tamices de 100 y 40 respectivamente. ¿Ya? Sí. Esa era mi consulta. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. Listo, entonces. Vamos a llegar a diferentes conclusiones en cuanto a los dos procesos que son bastante similares, que datan de reducir el tamaño de una partícula, ¿sí? Vamos a concluir que tanto los tamices como las trituraciones, depende de la regulación que se les dé, serán efectuadas, como mencioné que decían por ahí, de acuerdo a la petición del cliente. Recordemos que la calidad de cualquier producto existente, de cualquier agua, chocolate, café, en fin, diferentes productos que tenemos en el mercado, la calidad de cualquier producto existente en el mercado va a depender del cliente, va a depender de la función, va a depender de los procesos en los que vayamos a utilizar el producto, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de tamices hablamos de micras, ¿sí? Generalmente es la unidad más común para hablar de micras acá en América, por lo menos. Dependiendo de todas estas especificaciones que les doy, se deberá elegir el equipo adecuado, que ustedes ya mencionaron, varios equipos, tanto en tamices como en trituración, para poder obtener el producto que el cliente desee o el producto que yo desee, ¿sí? No tenemos estándares de que, por ejemplo, bueno, podríamos tener estándares de que tal vez me digan la harina para pastelería.
cuánto en material particulado debería llevar. O yo qué sé, por ejemplo, hablaban del café. Estrictamente el café no tiene estándares de tamaño de partícula, sino que más bien se hace dependiendo de las necesidades. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la materia de hoy. Por favor, necesito que me envíen los archivos que acaban de elaborar. Esos mismos archivos ya está habilitada la parte de tareas para que ustedes los puedan subir. Esa va a ser la tarea de esta semana. Tienen que subir el archivo, cada grupo su respectivo archivo, pero a mí me tienen que enviar los dos, ¿sí? Las actividades de cada semana ya están habilitadas. Pueden ingresar a la plataforma y ver eso. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo claro. Listo, entonces. Hoy hemos llegado justo hasta las 11. Me parece que ustedes tienen clase luego. Entonces, les dejo yo también. ¿Puede cerrar la sesión, por favor, Esteban? O bueno, no, me parece que ustedes se quedan con la sesión abierta, si no estoy mal. Entonces, la que se sale soy yo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan buena semana con todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.